golpeado por un rayo. Capítulo 26. Un regreso auspicioso. Thalía sintió que una lágrima rodaba por su mejilla a pesar de que su expresión permanecía impasible. Había algo en lo profundo de ella, enterrado por las redes y los hilos de la magia griega antigua, algo que gritó de dolor y frustración mientras veía a Perky Jackson desaparecer en la nada, pero no era lo suficientemente fuerte como para liberarse. Las maquinaciones de Afrodita mantuvieron un control sólido sobre la hija de Zeus. Así que, al final, Thalía se quedó allí y vio cómo el humo se disipaba y los escombros caían, mientras la luz cegadora daba paso a una oscuridad desgarradora y Cronos se rió cruelmente con la voz de Luke. No tenía boca, pero tuvo que gritar. Annabeth gritó tan fuerte como pudo, pero amordazada y ahogada como estaba, el semidios tenía poca capacidad para hacerse oír. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, empapando el trapo de tela que cubría su boca. La risa lenta y cruel de Cronos resonó en las altas bóvedas de la cámara, llenando el vacío dejado por el abrasador evento. Los guardias que habían sacado a Annabeth estaban todavía en pie de la vista ante ellos, al igual que Víctor. En el caso de este último, quedó completamente desconcertado. En todos sus años de vivir y servir bajo Cronos, nunca había visto nada que se acercara a lo que acababa de suceder. Afrodita hizo un pequeño puchero. Es una verdadera lástima. Tenía grandes esperanzas en el chico, ¿sabes? Cronos dejó de reír mientras se volvía hacia la diosa, con una sonrisa aún jugando en su rostro. Oh, mi querida diosa, estoy seguro de que lo superarás más temprano que tarde. Afrodita se rió entre dientes en respuesta, un ligero parpadeo que estaba en desacuerdo con su presente compañía. Por supuesto. Tenía grandes esperanzas en Perky, realmente las tenía. Desafortunadamente, continuó la diosa, su voz se volvió más oscura mientras se volvía hacia la dócil Thalía que estaba a su lado, tenía mal gusto. Incluso yo no pude arreglar eso. Después de que una mirada oscura momentánea apareció en el rostro de la hermosa diosa, ella se iluminó inquietantemente con una sonrisa deslumbrante. Por otro lado, Afrodita continuó hábilmente mientras deslizaba un brazo sobre el pecho de Cronos, eso significa que tengo más tiempo para pasar contigo. Cronos, usando la cara de Luke, sonrió. ¿Mejor? Una mejora definitiva, ronroneó Afrodita seductoramente. ¿Qué lengua de plata tienes contigo?, murmuró Cronos, aunque no se opuso a la proximidad física de Afrodita. Pero la mejor lengua, eso te puedo asegurar. Los dos fueron liberados de su cuasi abrazo por los gritos ahogados de Annabeth, que aumentaban en intensidad y duración. Cronos se burló cuando vio al joven semidios llorar y gritar al ver el cuerpo de Luke Castellan siendo utilizado por él. ¿Pueden sacar eso?, ordenó a medias, señalando a los guardias. Veamos qué tiene que decir. Uno de ellos asintió rápidamente y rasgó la mordaza de tela por la mitad, sacándola de la boca de la niña. ¿Cómo te atreves? Annabeth gritó de inmediato, sus ojos grises ardían ante la vista frente a ella. ¿Cómo te atreves a usar a Luke así? Niña tonta, se burló Cronos, sacudiendo la cabeza. Luke Castellan está muerto. Soy todo lo que queda de él. Dio su alma para que yo pudiera vivir, y para eso, él será inmortalizado, en mí. Bastardo. Annabeth gritó. No me importa qué tipo de mentiras le dijiste. Mataste a Luke y luego mataste a Perky, por eso, nunca, jamás dejaré de pelear contigo. No te ibas a oponer a mí de todos modos. Cronos respondió secamente, una sonrisa irónica en su rostro ante la perorata de la joven. Thalía. Annabeth continuó, ignorando a Cronos hablando con la voz de Luke. Thalía. Por favor. Este no eres tú, lucha. La hija de Zeus en cuestión se quedó impasible, sin responder a las súplicas de Annabeth. Bueno, eso fue divertido, notó Cronos mientras Afrodita se reía detrás de él. Los dos seres de la antigua Grecia se volvieron hacia los tronos de los Olímpicos, ignorando a Annabeth. Cronos miró el trono de platino de Zeus con una expresión casi reverente, apenas respirando mientras examinaba el asiento de poder de su hijo. Durante milenios, mis hermanos y yo hemos trabajado con dolor por las consecuencias de que mis hijos se rebelen contra mí. Cometí mi error entonces, debería haber terminado el trabajo más a fondo. A su lado, Afrodita se movió incómoda. Después de todo, si Cronos hubiera hecho lo que dijo que debería haber hecho, ella no existiría en absoluto. Ahora, continuó Cronos, es hora de que retrocedamos al mundo. Es el momento de nuestra venganza. Por fin, derribaremos a los olímpicos y los arrojaremos al oscuro pozo del Tártaro, desterrados a los rincones más lejanos de la historia como reliquias de una época pasada. Nosotros, los titanes, recuperaremos el lugar que nos corresponde en la cima del mundo.
Sacó otra daga, una idéntica a la que le había arrojado a Perky, y la levantó por encima de su cabeza, preparada para golpear el asiento del trono de Zeus. Un fuerte crujido sacó al titán de su estupor. Rápidamente se dio la vuelta, pero la luz ante sus ojos era tan brillante que incluso él y Afrodita tuvieron que cubrirse la cara. Era como un rayo de luz que se extendía desde los cielos hasta el Olimpo, un pensamiento extraño, considerando lo alto que ya estaba el Olimpo. El rayo de luz se estrelló contra el suelo, pero incluso cuando la luz se desvaneció hacia atrás, la columna de energía azul-blanca que había estado emitiendo permaneció, fluyendo hacia arriba como una corriente eléctrica. Después de unos momentos, la columna se volvió menos opaca, y con sus poderes y visión mejorada, Cronos casi pudo distinguir la figura de una persona, un hombre, en la columna. El rayo de luz se desvaneció por completo y dejó una habitación en silencio. Los ojos de Annabeth se agrandaron. Víctor casi se sale de sus órbitas. La mandíbula de Afrodita cayó. Cronos sintió que su corazón se detenía, sorprendido, sobre todo, pero estaría mintiendo si no hubiera la más mínima punzada de miedo en algún lugar profundo de su alma. Perky Jackson estaba de pie en el centro de la habitación, sobre el mármol ennegrecido donde lo habían llevado en primer lugar. Tenía la cabeza inclinada hacia arriba, pero los ojos cerrados. Lentamente, respiró hondo, saboreando el aire de su propio tiempo, antes de soltarlo lentamente. Bajó la cabeza mientras abría los ojos, viendo la escena frente a él. La habitación estaba en un silencio sepulcral mientras Perky observaba sus alrededores. Perky, susurró Annabeth, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Se veía radicalmente diferente. Tenía el vello facial crecido y vestía una túnica y pantalones que parecían medievales, si no más viejos. El semidios sonrió a su buen amigo, pero se volvió para enfrentar a su enemigo sin decir una palabra. Su expresión amistosa se desvaneció en una mezcla de emociones. Era un rostro que heló a todos los que lo vieron volverse hacia ellos, e incluso Cronos, el antiguo titán que era, sintió un estremecimiento de algo dentro de él. Era una expresión casi primordial, una extraña combinación de furia, piedad y determinación. Cronos, gruñó Perky, su voz baja y mortal. Tenemos negocios que arreglar. El titán tenía nada menos que una expresión de asombro en su rostro. ¿Cómo?, murmuró el inmortal, sin apenas creer lo que veía ante él. El Perky Jackson que estaba frente a él no se parecía en nada al Perky Jackson que había desaparecido momentos antes. Que Perky Jackson era poco más que un niño, solo creciendo en sus poderes de semidios y sin ningún control. Todo lo que tenía era poder puro e indómito. Este Perky Jackson no era nada de eso. Si ese viejo Perky Jackson parecía un niño, este parecía un hombre adulto, completo con barba. No era mucho más alto que antes, ni considerablemente más musculoso, pero la forma en que se comportaba contaba una historia más profunda. Su rebelde cabello negro y su piel ligeramente bronceada eran dos de los indicadores más visibles de este nuevo Perky Jackson. Algo le había sucedido a este particular hijo de Poseidón, y Cronos podía sentir en sus huesos que no era nada beneficioso para él. Perseus Jackson, entonó Cronos, armándose de valor mientras miraba al semidios. Sobreviviste. Lo admito, estoy sorprendido por tu tenacidad. Dime, ¿qué te ha pasado? Cronos hizo un gesto alrededor de la habitación. Estoy seguro de que todos nos lo estamos preguntando. Suficiente. Una sola palabra enfrió el aire de la habitación. Annabeth dejó de luchar para ponerse de pie, mirando a su amiga con los ojos muy abiertos. Perky había pronunciado esa única palabra con tal dolor y emoción que había sorprendido a la normalmente lógica hija de Atenea. Ya es suficiente, se repitió Perky, mirando a Cronos. Todos sus planes, sus esquemas, terminarán hoy. Todos ellos. Ya es hora de que pague por todas las personas que ha matado. Oh, asintió Cronos, haciendo girar su daga. Y supongo que tú, Perseus Jackson, héroe del Olimpo y heredero de Poseidón, ¿serás el que haga eso? Los dos rodearon la cámara, con Perky de espaldas ahora hacia los tronos de los dioses y Cronos hacia las grandes puertas de la sala del trono. Haré lo que tenga que hacer, respondió Perky desafiante. Si eso significa que tengo que detenerte, lo haré. Entonces morirás. Cronos rugió de repente, arrojando su daga a Perky en una reducción de su encuentro anterior, minutos antes para Cronos, pero para Perky, bien podría haber sido una vida antes con todas las experiencias que había enfrentado desde que vio esa daga volar hacia él. Perky se quitó la espada de la espalda, rompiendo las ataduras de tela que la mantenían sobre él.
Extendiéndola, hizo una mueca al sentir el poder surgir a través de su brazo y salir de la espada para chocar con la daga que se aproximaba. Era de naturaleza casi magnética, la sensación de repulsión entre los dos objetos. El tiempo se ralentizó en el espacio entre ellos, suspendiendo la daga en el aire. Por un momento, uno que se sintió extendido hasta el infinito, Perky pudo ver la sorpresa y la confusión florecer en la expresión de Cronos. Entonces el momento terminó y la daga giró para disparar hacia su dueño. Atrapó a Cronos en el medio de la placa de su pecho, provocando un gruñido bajo del titán cuando lo levantaron, atravesó las puertas de mármol de la sala del trono y descendió por la ladera del Olimpo, todo por la fuerza de la daga de vuelta. Afrodita jadeó cuando su cómplice fue expulsado del salón del trono por completo, girando hacia Perky con una mirada asustada. No había esperado que Perky Jackson pudiera igualar a Cronos en combate y, sin embargo, ahí estaba él, triunfante en el primero de los golpes entre los dos. La diosa de la belleza se tambaleó hacia atrás hacia su sirviente Thalía, quieta y reacia, que estaba donde se le había ordenado estar. Por su parte, Perky también se sorprendió por lo que acababa de hacer. La mitad era esperanzadora, y él deseaba que sucediera lo que quería. La otra mitad fue instintiva, como si supiera lo que tenía que hacer. La espada que sostenía en su mano no se parecía a ninguna otra. Su mano se deslizó en su empuñadura entrelazada con madera, y se sintió más cómoda que Riptide. La hoja, con su grabado, casi le susurró, dándole instrucciones inconscientes sobre cómo usar su poderoso poder. ¿Quién es el siguiente? Perky susurró. Lo preguntó en voz baja, pero la habitación estaba lo suficientemente silenciosa después de la rápida salida involuntaria de Cronos que todos pudieron escucharlo. Lentamente, Víctor desenvainó su propia arma y se acercó a grandes zancadas, de pie donde había estado Cronos momentos antes. Perky miró al semidios mayor, aunque se sentía más fuerte de lo que se había sentido antes, todavía desconfiaba del vencedor. Después de todo, el hombre lo había derrotado brutalmente en su última pelea. Víctor hizo un gesto con una mano para que Perky atacara, pero esta vez, Perky se quedó quieto. Recordó exactamente cómo había resultado atacar primero, y en cambio, levantó su espada y tomó una posición defensiva. El semidios mayor frunció el ceño y, después de unos momentos de inacción, corrió hacia adelante, blandiendo la espada y listo para matar. Quizás era una propiedad innata de la espada infundida con el bastón, o quizás era solo el crecimiento de Perky como luchador, pero a diferencia de la última vez que habían luchado, la espada de Víctor no era una mancha de metal en el aire. Podía ver cada tajo, corte y estocada casi en cámara lenta. Detener la hoja fue fácil. Esquivar la enorme espada fue un juego de niños. Por primera vez en una pelea de espadas, Perky se sintió libre y sin cargas, superando en maniobras a su oponente en cada momento. Víctor gritó de frustración mientras continuaba balanceándose, y fallaba. Incluso sus combinaciones más precisas de ataques rápidos fallaron. Ni siquiera era culpa suya. Estaba luchando tan bien como siempre. El problema, si pudiera llamarse así, residía en su oponente. Perky Jackson de alguna manera se había convertido de un semidios normal, uno como cualquier otro que Víctor había enfrentado y golpeado antes, en alguien, no, algo, que un mortal simplemente no podía igualar. Considerando cómo Cronos había sido profundamente humillado momentos antes, Víctor se preguntó si incluso los inmortales podrían igualar la nueva destreza de Perky. Otro golpe de la espada de Víctor terminó en otra falla, esta vez dejando la hoja incrustada en el piso de mármol que Perky acababa de dejar libre. Girando rápidamente, Perky movió su propia espada más ágilmente que su tamaño y el tamaño de su espada habría sugerido que era posible, cortando profundamente la parte superior de los brazos y las piernas de Víctor. El hombre mayor rugió de dolor mientras caía al suelo, la energía abandonaba sus extremidades a través de los cortes que sufría. Perky se dio la vuelta para enfrentarse al grupo de personas reunidas. Annabeth, Afrodita, Thalía y los dos guardias que habían estado asustados durante mucho tiempo. Su espada estaba ligeramente detrás de él, con solo un leve indicio de sangre en el borde de la hoja. Con los ojos entrecerrados, miró a Afrodita y lentamente avanzó hacia la diosa con clara intención. Thalía libre. Ese pensamiento reverberó en la mente de todos. No se dijo, pero la idea estaba clara. Annabeth esperó conteniendo el aliento mientras Perky se acercaba a Afrodita, deteniéndose a pocos metros de ella y Thalía. Seré honesto. Afrodita comenzó. No esperaba que regresaras aquí. Y definitivamente no así. No me importa, dijo Perky en voz baja, ignorando a la diosa mientras miraba ligeramente hacia abajo. Solo quiero que hagas una cosa. Liberar a Thalía de tu control.
Miró hacia arriba para mirar a los ojos muy abiertos de Afrodita. Puedes hacer lo que quieras después de eso. Afrodita inclinó la cabeza hacia el techo y se rió. No era una risa como las que Perky había escuchado antes de la diosa. Le faltaba el tono perfecto de la risa practicada de una actriz. No tenía la calidad lírica de un amigo cálido. Más bien, fue frío, cruel y, sobre todo, impersonal. Estaba completamente en desacuerdo con la imagen de belleza cuidadosamente elaborada de Afrodita, pero cuando miró a Perky, él pudo ver en sus ojos, arremolinados de locura y ardiendo de rabia, que ya no le importaban las vanas cosas que la habían impulsado. Por tanto tiempo. Algo había cambiado irrevocablemente sobre la diosa griega de la belleza, y Perky sintió que se le erizaban los pelos. Ella era peligrosa y él no sabía lo que eso significaba. Dulce y estúpido niño, gruñó Afrodita, su sonrisa, torcida como estaba, todavía en desacuerdo con sus palabras incluso mientras sus dedos se movían. No tienes idea de en qué te estás metiendo. ¿Y qué? Perky gritó, levantando su espada para apuntar al pecho de la diosa. Sé que le has hecho algo a Thalía, y eso es todo lo que necesito saber. Retiró su espada y la sostuvo con ambas manos, tomando una postura de lucha mientras miraba a la diosa. Chico tonto, Afrodita maldijo en voz baja. Con una amplia sonrisa en él, de repente se animó. Eso es. Sé exactamente lo que necesitas. Oh, Thalía. La diosa gritó dramáticamente, haciendo que la chica que no respondía al lado de Afrodita se girara y la enfrentara. ¿Por qué no, digamos, reencuentro con Perky aquí? Tú eres, después de todo, su amante, ¿no es así? Cuando Thalía no respondió a eso, Afrodita gruñó y agarró ambos lados de la cabeza de la niña, asintiendo grotescamente como si Thalía fuera una muñeca. Sí, amo, susurró Thalía en voz baja, sus ojos azules normalmente brillantes apagados, nublados y desenfocados. Bueno, adelante chica. Ordenó Afrodita, empujando al semidios hacia adelante. Perky se quedó congelado en su postura de lucha. Estaba preparado para enfrentarse a Afrodita en una pelea a muerte, y había estado bastante seguro de sus posibilidades, considerando cómo una vez luchó contra Ares y salió en mejores condiciones, pero mientras observaba a Thalía caminar lentamente hacia él. No podía mover un músculo. Thalía. La única persona que había deseado cuando estaba en el pasado. La persona que lo ató al presente, que le dio fuerzas y ganas de seguir adelante y hacer lo que tenía que hacer para volver. Aunque solo sea para escucharla reír una vez más, para mirarla a los ojos una vez más, Thalía sacó su lata de mace y la desenvainó para revelar su lanza. En su otro brazo, su réplica del escudo Aegis estaba completamente expandido. Thalía. La niña que se cayó de un árbol. El amigo que había hecho en el transcurso de una gran aventura. La mujer que Perky había llegado a amar. No pudo hacerlo. Sabía que no podía. No podía luchar contra ella. Pero mientras Thalía continuaba acercándose a él, Perky sabía, en el fondo de su corazón, que tendría que hacerlo. Tendría que superar ese bloqueo o moriría. Tendría que levantar su espada contra la persona a la que había jurado amar. Con un gruñido bajo, Thalía saltó hacia adelante y empujó su lanza, lo que obligó a Perky a apartarse rápidamente del camino. Incluso mientras lo hacía, era demasiado lento. La lanza cortó la tela de su túnica y le cortó la piel del costado. Perky siseó al sentir el dolor, pero lo ignoró lo mejor que pudo, preparando su espada con el único propósito de defenderse. No podía decidirse a atacar a Thalía, pero aún así trataría de defenderse. Thalía siguió su impulso inicial con una de sus maniobras más tradicionales. Un combo 1-2 de sus dos equipos. Rápidamente se volvió para mirar a Perky de nuevo después de que él saltó hacia un lado, lanzándose hacia adelante con un golpe de escudo. Perky levantó los brazos y saltó hacia atrás tanto como pudo, recibiendo el impacto de la cara del escudo en sus antebrazos. Conociendo el próximo movimiento de Thalía tan bien como conocía el suyo, Perky levantó su espada verticalmente frente a él, girando hacia un lado mientras Thalía se lanzaba hacia adelante de nuevo, esta vez con su lanza. La punta de la lanza lo falló por poco, raspó contra el metal de su espada y pasó junto a él en el aire. Ella se retiró y Perky se recolocó, extendiendo su espada frente a él con ambos brazos. ¡Bravo! Afrodita gritó detrás de los dos. Aplaudió mientras gritaba. Síguelo. Perky desconectó a la diosa mientras usaba una mano para palpar con cautela su herida. No era particularmente profundo, pero no podía torcer su torso sin que el dolor estallara. Tal lesión solo serviría para ir en detrimento de la capacidad de lucha de Perky.
Talía adoptó una postura de combate más esotérica. El escudo al frente con su lanza apoyada en la parte superior del marco del escudo mientras permanecía de pie horizontalmente. Después de una breve pausa, comenzó su ataque de nuevo, y Perky sintió que lo empujaban hacia atrás, apenas capaz de seguir el ritmo de la ferocidad de sus movimientos. Ahora sería un buen momento, susurró Perky en voz baja a su espada. Ignoró el hecho de que estaba hablando con un objeto inanimado. Después de todo, estaba mejorado por la magia griega, por lo que era 50% sobre si realmente respondería. A diferencia de Víctor o incluso de Cronos antes, la espada de Perky estaba haciendo poco para ayudar. Sus habilidades basadas en el tiempo que le habían permitido a Perky ganar ventaja contra sus dos oponentes anteriores no se presentaron, lo que significa que Perky estaba en la retaguardia. Su fuerte espada era poderosa, pero contra la combinación más robusta de lanza y escudo de Talía, tenía poco indulto. Su lanza era simplemente más ágil y manejable que su espada en su lucha. Su única gracia salvadora fue que había luchado junto a Talía tantas veces que básicamente había aprendido su estilo de lucha. Talía. Perky gritó, retrocediendo por enésima vez. Por favor, detén esto. ¿Me conoces? La niña no dio indicios de que lo hiciera mientras balanceaba su lanza en un amplio arco, lo que obligó a Perky a agacharse. Su mente y alma son mías, canturreó Afrodita desde la distancia. La Talía que conocías y amabas hace mucho que se fue. Perky negó con la cabeza. ¡No! No te creo. Volvió a mirar a Talía, el sudor goteaba por su frente mientras respiraba con dificultad. Talía. En algún lugar, fuera del espacio y fuera del tiempo, Talía Grace flotaba en la nada. Tenía los ojos cerrados mientras deambulaba por el cosmos. Era como una manta cálida que la envolvía y la consolaba. No había nada en el mundo que pudiera hacer que le importara más, nada que pudiera despertarla de su sueño tranquilo y pacífico. Talía. Talía refunfuñó, sus ojos cerrados temblaban mientras luchaba por abrirlos. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Por más que lo intentó, su cuerpo simplemente se negó, su mente estaba dividida en dos, y mientras una parte quería ver cómo era el mundo más allá de la oscuridad, otra parte, una parte más grande y más fuerte, estaba contenta con el status quo. Y así ella yacía en la nada, su breve lucha olvidada y detrás de ella. Hasta que una sacudida atravesó su cuerpo como un rayo de electricidad. Los ojos de Talía se abrieron de par en par y, por primera vez en mucho tiempo, vio su entorno o la falta de él. No podía comprender su entorno. Era tenue, ligero y completamente desprovisto de rasgos. Un escalofrío la recorrió mientras lo contemplaba todo. ¿Hola? Talía preguntó en voz alta, escuchando sus propias palabras resonando sin cesar. ¿Estoy muerto? Silencio. No, querida, una voz cortó repentinamente el vacío. No lo eres. Todavía no. Talía se dio la vuelta, tratando de precisar de dónde venía la voz. Era imposible, la voz parecía impregnar de todas partes, pero de ninguna parte, al mismo tiempo. No había forma de encontrar algo en un lugar donde el espacio y el tiempo significaban muy poco. Muéstrate. Talía lloró, su respiración se aceleró cuando comenzó a entrar en pánico. ¿Cómo podría salir de este lugar? No te preocupes, respondió la voz. A diferencia de la última vez que habló, Talía podía escuchar claramente de dónde venía, y se dio la vuelta rápidamente para enfrentarse a una hermosa mujer vestida con un vestido elegante y ceñido. Afrodita, susurró Talía. Debería haberlo sabido. Talía Grace, dijo Afrodita mientras sonreía. No hay nada de qué preocuparse, mi querida niña. Duerme, no te dolerá. ¿Qué es este lugar? Talía preguntó, ignorando las palabras de Afrodita. La diosa resopló ligeramente mientras miraba a su alrededor. Oh, nada muy especial. De verdad, eres solo tú, tu interior, eso es. Y a un nivel mental, no físico. ¿Te imaginas lo desagradable que sería eso? ¿Por qué estoy aquí? ¿No te acuerdas? Apuntó Afrodita, poniendo una mano en la barbilla mientras miraba al semidios con falsa incredulidad. Por favor, recuerde. Talía cerró los ojos, tratando de mirar a través de sus recuerdos como si estuviera leyendo un libro. Todo estaba tan disperso, como las páginas de un volumen arrancado y esparcido por el viento, una escalera sin fin. Corriendo. Había un palacio. Gates. Ella entró a través de ellos. Luz azul. Un hombre de dos caras en la alfombra. Afrodita estaba allí. Y luego se sintió débil. Usted. Talía de repente habló, abriendo los ojos con un fuego que su cuerpo físico no poseía. Tú me hiciste esto.
Tú, me has robado mi cuerpo. Afrodita se rió, llenando el vacío con el melodioso sonido. ¿Lo hice? Honestamente, me gustaría pensar que simplemente te he liberado de tus responsabilidades, por numerosas y agotadoras que sean. Puedes descansar aquí, en un mundo de tu propia creación dentro de ti, mientras usted que está ahí afuera puede hacer lo que sea necesario para, bueno, digamos que puede hacer lo que debe hacer. Descansar. Thalía gruñó, su voz temblaba de ira. Descansar. ¿Cómo puedo descansar aquí? Esto no es un mundo, esto es una prisión, y quiero salir. La sonrisa de Afrodita se desvaneció cuando examinó a la chica frente a ella. Esperaba que me lo hicieras fácil, gruñó la diosa, su rostro se contorsionó en una expresión de frustración y odio. Tenía la esperanza de que vieras la luz y volvieras al lugar de donde vienes, pero parece que no estás dispuesto a cooperar. Muy bien. Afrodita flotó hacia atrás, bañándose en luz dorada. La luz era lo suficientemente intensa como para obligar a Thalía a apartar la mirada, y cuando se volvió hacia la diosa, jadeó. Afrodita se había despojado de su vestido moderno en lugar de la armadura de batalla, un reluciente conjunto de bronce con el mismo estilo de la antigua Grecia que la armadura de los otros olímpicos. Sus pantorrillas y antebrazos llevaban brazaletes, mientras que su pechera, esculpida favorablemente para adaptarse a su forma, y la falda de metal estaban redondeados por una capa blanca que colgaba holgadamente detrás de ella. Un casco, de diseño ornamental y decorado con joyas, protegía la cabeza de la diosa. Parece que necesitarás un poco más de persuasión, continuó Afrodita. Veamos cómo te enfrentas a mí ahora. De la nada, la diosa sacó una espada delgada y elegante, una que parecía más adecuada para ser exhibida que para luchar. Aún así, un arma era un arma. Thalía miró la nueva amenaza con algo de miedo. No tenía nada con lo que luchar, y aunque confiaba en sus propios poderes y fuerza, no le apetecía luchar contra un olímpico, ni siquiera Afrodita. La diosa voló hacia adelante, con la espada levantada para golpear hacia abajo. Apresuradamente, Thalía se empujó hacia un lado, perdiendo por poco la rebanada cuando Afrodita se volvió para mirar a la chica. Los ojos de la diosa ardieron de rabia mientras miraba a Thalía. Quedarse quieto. Afrodita gritó mientras empujaba su espada hacia adelante, solo para fallar cuando Thalía esquivó el segundo golpe. Thalía se echó hacia atrás para crear distancia entre ellos y respiró hondo mientras trataba de analizar su situación. Después de unos momentos de pensar y ver a Afrodita fulminarla con la mirada, la niña notó algo. No necesitaba respirar con dificultad en absoluto. De hecho, Thalía no sintió ningún dolor físico en absoluto. Nada del esfuerzo de sus movimientos de evasión que normalmente hubiera esperado estuvo allí. ¿Por qué? Thalía murmuró para sí misma, tratando de averiguar qué significaba la naturaleza de su descubrimiento. Cuando Afrodita comenzó a avanzar hacia ella nuevamente, parpadeó un par de veces antes de llegar a una conclusión. Todo esto está en mi cabeza, ¿no? ¿No transfieres mi alma o lo que sea a algún lugar lejano? Thalía preguntó, gritando a través de la distancia entre ella y Afrodita. ¿Y qué si lo es? Afrodita respondió, con una peligrosa sonrisa jugando en su rostro. Es mi prisión, tú eres el prisionero y yo soy el que tiene el alma. Thalía agradeció en silencio a la diosa por confirmar sus sospechas. Ella miró su mano derecha, imaginando lo mejor que pudo. Cerró los ojos y lo vio en su mente. Podía verlo en su mano, creciendo desde su contenedor mortal hasta convertirse en un arma completa. Casi podía sentirlo. Ella podía sentirlo. Thalía Grace abrió los ojos y sonrió a la sorprendida Afrodita que se había detenido frente a ella. Blandiendo su lanza, una copia exacta de la que usaba en el mundo real, adoptó una postura familiar y cómoda, lista para defenderse de los ataques de Afrodita. Es hora de la segunda ronda. Y con eso, Thalía se lanzó hacia adelante, tomando la ofensiva con determinación y una sonrisa. Perky tenía una expresión confusa en su rostro mientras examinaba a Thalía desde la distancia. Ella se había estado moviendo hacia él, pero de la nada, de repente se detuvo y ahora miraba hacia adelante con una expresión en blanco. Su lanza y su escudo colgaban sin fuerzas en sus manos. Era como un barco después de que el viento se había desvanecido de sus velas. ¿Thalía? Perky preguntó vacilante, sin saber qué hacer. Por el rabillo del ojo, vio a los dos guardias que habían traído a Annabeth antes dando vueltas a su alrededor, pero puso ese pensamiento en el fondo de su mente mientras se movía cautelosamente hacia Thalía. Extendió una mano para ponerla sobre su hombro, pero cuando su mano estuvo a centímetros de tocarla, fue rechazada como dos imanes opuestos.
Había una leve burbuja dorada rodeando su cuerpo, y cuando Perky se alejó de ella, notó que detrás de Thalía, Afrodita también estaba en un estado de trance con un escudo dorado puro a su alrededor. Perky retrocedió y miró a los dos, tratando de pensar en lo que podría significar. No había nada que pudiera hacer de cualquier manera. Un movimiento aleatorio, cuero sobre mármol, sonó detrás de Perky, y él reaccionó instintivamente levantando su espada mientras se giraba, parando dos golpes aéreos simultáneos de los guardias que se habían alineado detrás de él para atacar. Las expresiones de ambos hombres mostraron la misma sorpresa y miedo, pero Perky prestó poca atención a sus rostros. Con un gran tirón, retiró su espada y cortó horizontalmente, rompiendo ambas hojas. Perky ignoró sus miradas estupefactas y pateó al guardia de la izquierda, enviándolo volando de regreso al piso de mármol. Perky clavó su espada en el suelo de mármol para ponerse de pie mientras avanzaba hacia el temeroso guardia y lo tomaba por el hombro con una mano. Con el otro, Perky lo apretó en un puño y le lanzó un fuerte puñetazo en el estómago, dejando que el hombre gimiendo cayera al suelo y quedara inconsciente. Recogiendo su espada caída de su soporte improvisado, Perky corrió hacia Annabeth, cortando sus ataduras y sacando suavemente su mordaza. Perky, Annabeth respiró tan pronto como finalmente pudo hablar de nuevo. Ella se puso de pie y lo abrazó, dándole un abrazo profundo. Por su parte, Perky parecía un poco aturdido por la demostración emocional, pero colocó una mano reconfortante, o eso esperaba, en la parte posterior de su cabeza mientras sollozaba en su pecho. Yo, pensé que estabas muerta, gritó Annabeth, con la voz apagada y rasposa. Simplemente era demasiado. Estoy bien, respondió Perky en voz baja, estoy bien. ¿Cómo estás aquí? Pensé que habías entrado en el laberinto con Grover y los demás. Annabeth no respondió de inmediato, en lugar de eso, se hundió más profundamente en el pecho de Perky y sintió calor en busca de consuelo. Nos separamos, dijo finalmente, mirando a Perky. No sé a dónde fueron, pero hubo una pelea entre nosotros y algunos monstruos, y me separé del resto de ellos y me capturaron las tropas de Cronos. Yo, lo vi todo. Vi a Luke convertirse en Cronos, se detuvo cuando sus ojos se desenfocaron. Está bien, susurró Perky, abrazando a su querido amigo. No te culpes, él eligió su camino, no tú. Ojalá fuera diferente también, pero ahora tenemos que luchar contra él. Tenemos que luchar contra Cronos. Annabeth miró hacia arriba con una mirada desafiante en sus ojos, de acuerdo con Perky. Respiró hondo para calmar sus emociones, y Perky la soltó mientras se recomponía. ¿Mejor? Preguntó Perky. Annabeth asintió. Sí. Ella miró más allá de él hacia donde Thalía y Afrodita estaban congeladas en su lugar. ¿Qué está pasando con ellos? Perky se volvió para contemplar la misma vista. Creo que tengo una idea de lo que está pasando. Solo espero que Thalía esté ganando. Thalía gruñó mientras bloqueaba un salvaje corte de Afrodita con el cuello de su lanza. No sentía esfuerzo físico en el sentido tradicional en su paisaje mental, pero todavía había un nivel de esfuerzo a nivel mental que tenía que poner. Era más una batalla de voluntades que una batalla de habilidades, y la lucha con espada y lanza era solo una representación de un proceso que estaba ocurriendo en un nivel más fundamental. ¿Por qué no te rindes?, gritó Afrodita, cortando con abandono mientras Thalía maniobraba con gracia para esquivar cada golpe. La diosa se estaba volviendo cada vez más frustrada por la pelea, y se estaba mostrando. Su cabello una vez perfecto estaba agotado, su vestido estaba sucio y rasgado, y su piel suave e impecable estaba resbaladiza por el sudor. Era un concurso de sus almas y Thalía Grace estaba ganando por completo. Ella se mantuvo serena. Eso no quería decir que no mostrara signos de estar en una pelea física. Todavía mostraba signos de la presión mental bajo la que estaba, como si hubiera estado peleando en una batalla real en el mundo exterior. El sudor le pegaba la camisa a la piel y se sentía acalorada por la pelea. Sin embargo, estos eran normales para una pelea real y, como tal, también eran bastante normales para una pelea mental. Thalía mostró signos de lucha. Afrodita mostró signos de un colapso total. Te alinearás. Afrodita chilló mientras levantaba su espada, una vez ornamental y hermosa, pero ahora picada de rasguños en la hoja y astillada en la empuñadura, y la cortó hacia abajo. ¡No! Thalía finalmente gritó en respuesta, bloqueando el golpe sobre su cabeza con su lanza sostenida horizontalmente en sus dos manos. Los dos se tensaron mientras uno empujaba hacia abajo y el otro hacia arriba, pero con un gran grito, Thalía soltó una mano y usó la otra para girar su lanza verticalmente, arrancando la espada de la mano de Afrodita y enviándola volando al vacío. ¿Qué?
Afrodita exclamó, retrocediendo ligeramente mientras Thalía flotaba sobre ella, victoriosa con una mano en su lanza y la otra apretada en un puño. En su estupor, no se dio cuenta de que el puño temblaba ligeramente. ¿Cómo? ¿Cómo me ganó un mestizo como tú? Afrodita se sacudió de su confusión y volvió a la ira. Cachorro insolente. Te pondré de regreso donde perteneces, con toda la otra basura con la que te asocias. Ella fue interrumpida por un grito cuando Thalía le atravesó el hombro derecho. Solo entonces Afrodita miró a Thalía a los ojos y vio que el fuego se convertía en un infierno furioso. Había una multitud de emociones en esos ojos azules, y Afrodita se sintió temblar de miedo. Ya es suficiente, dijo Thalía en voz baja, con la voz un poco temblorosa. Ella miró a la diosa, sacando la lanza. Se acabó. ¿Sobre? Afrodita respondió. Esto está lejos de ser se acabó. Thalía rugió, sus ojos estaban llenos de relámpagos mientras algunos se derramaban y formaban un arco alrededor de los lados de sus ojos. Has causado tanto dolor, para mí y para todos los que me rodean, ni siquiera sé cómo juzgarte por todo eso. Por una vez en su vida, Afrodita permaneció en silencio, digiriendo las palabras del semidios. ¿Qué podía decir ella? No tenía respuesta a la verdad pura y sin filtrar, y ahora que estaba a merced del semidios, tampoco tenía contraataque. Quiero venganza, dijo Thalía solemnemente. Quiero vengarme. Por todo lo que has hecho. Quiero vengarme por todo lo que has destruido. Alzó la lanza por encima de ella, lista para empalar a la diosa en medio de su pecho. La tensión era lo suficientemente densa como para cortar con un cuchillo cuando Afrodita miró hacia arriba con ojos suplicantes, suplicando silenciosamente que la salvaran. Después de que pasaron unos momentos, Thalía bajó la lanza. Pero no lo haré, dijo finalmente Thalía. Tiró la lanza y dejó que se disipara en el vacío. Porque eso me haría exactamente como tú. No quiero ser la persona malvada y vengativa que eres. Quiero ser mejor. Afrodita tembló de miedo e ira. Crees que eres mucho mejor que yo, ¿no es así? Eres un mortal, un mestizo. No eres nada comparado conmigo. Thalía suspiró. No. Sé que soy mejor que tú. ¡Ak! Afrodita gritó mientras se lanzaba hacia Thalía con sus propias manos. La electricidad que había estado bailando alrededor de Thalía se disparó hacia adelante, atrapando a la diosa como una cuerda. Ya es suficiente, repitió Thalía, mirando a su alrededor. Es hora de que esto termine. Cerró los ojos y extrajo todo el poder que pudo de su interior, extendiendo zarcillos de relámpagos desde su cuerpo. Salieron disparados hacia el vacío, golpeando el tejido de la falsa realidad que se había creado. Aullidos atronadores resonaron en la distancia hasta que finalmente, una pequeña grieta apareció en el vacío. ¡No! Afrodita gritó mientras las grietas se ensanchaban y agrandaban. No puede terminar así. El vacío se desintegró y Afrodita se agrietó y se hizo añicos como un mosaico junto con él, dejando solo a Thalía, con los ojos todavía cerrados en concentración, en la nada. Y luego ella también se fue. Los ojos de Thalía se abrieron de golpe cuando el escudo dorado se desvaneció. Cayó de rodillas, jadeando mientras trataba de inhalar tanto aire como podía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió lúcida. La niebla que había oscurecido gran parte de su mente se había desvanecido y finalmente pudo ver el mundo real con claridad. Frente a ella, finalmente pudo ver a Perky con claridad. Estaba tan sorprendido como ella, y después de unos momentos de quietud, fue él quien cruzó la brecha, ayudándola a ponerse de pie. Los dos se miraron a los ojos, sin saber qué decir, de hecho, qué podían decir en absoluto. Thalía apoyó sus labios en los de él, y Perky le correspondió, poniendo una mano en la parte posterior de su cabeza mientras él también se hundía más en ella. Detrás de ellos, Annabeth sonrió al ver a sus amigos reunirse. Se separaron y se miraron el uno al otro una vez más después de compartir el momento. «Te pica la barba», comentó finalmente Thalía. «No soy un gran admirador». Perky se acarició la barba. ¿En serio? Pensé que me agregaba mucho carácter. Me hace ver más madura y más genial. Thalía puso los ojos en blanco. ¿En tus sueños, Kelpead? Los dos se miraron falsamente durante unos segundos antes de estallar en carcajadas, incapaces de contenerse. Thalía lo abrazó. «Es bueno estar de regreso», susurró Thalía. «Oh, sí», respondió Perky, recordando todo lo que sucedió. «Definitivamente lo es». Un sonido de tos lo sacó de su pequeño mundo, y los dos se volvieron para ver a Afrodita ponerse de pie temblorosa. Ya no parecía la diosa de la belleza con la que Perky se había enfrentado tan a menudo. Su compostura fue destruida, física y mentalmente.
Su paso era inestable y su respiración irregular. Perky preparó su espada mientras Thalía recogía su lanza. Por si acaso, Annabeth agarró una espada de uno de los guardias caídos, preparándose para luchar. Yo puedo, no puedo creer, Afrodita dijo con voz ronca, su voz débil y hueca. Ella miró directamente al techo. No puedo creer, después de dar unos pasos, cayó al suelo, una de las correas de sus tacones se rompió al hacerlo. Se acabó, dijo Thalía. Has perdido, Afrodita. No puedo creer, Afrodita graznó una última vez antes de quedarse en silencio. De repente, se puso rígida, con la espalda recta mientras temblaba levemente. Tan rápido como comenzó, terminó, y la mirada de Afrodita se posó en el suelo de mármol. ¿Perdido? Ella pronunció. La voz inmediatamente causó escalofríos a los tres semidioses. Había algo espeluznante en él, algo que no había estado allí antes. ¿Perdido? Repitió, Afrodita levantándose mientras hablaba. Difícilmente. Esto es solo el comienzo. Con eso, Afrodita miró hacia arriba y Perky sintió que todas las alarmas en su cabeza se apagaban mientras se sentía golpeado por el miedo. Los ojos de Afrodita no eran sus ojos. Eran ventanas a ningún alma, un retrato de la locura. Eran caleidoscopios de desorden, retorciéndose y convirtiéndose en patrones interminables que amenazaban con succionar su alma si miraba demasiado tiempo. No había forma de explicarlo, simplemente lo eran. Eran el caos. Oh, ¿ya no son tan valientes, mis queridos héroes? La voz de Afrodita canturreó. Incluso en el mismo tono burlón, había algo debajo de la voz que hizo que Perky se estremeciera. Había poder, peso y caos. No había una forma lógica de decirlo, ninguna explicación analítica para ello. Permítame presentarme. Yo, soy el caos. El rostro de Afrodita se inclinó hacia adelante, con una sonrisa loca. Chaos respiró hondo y sonrió, cerrando los ojos mientras saboreaba el aire. Ha pasado tanto tiempo desde que probé esto. No desde que fui esparcido al vacío, para nunca regresar. Chaos extendió ambos brazos, gesticulando salvajemente. Bueno, he regresado. Cuando me incorporé, nadie se imaginó esto, ni siquiera yo. Esta vez, no tengo la intención de irme. Perky tembló ante el caos. No se parecía a nada que hubiera enfrentado antes, había partes iguales de miedo y determinación que lo atravesaban. Blandiendo su espada, Perky se preparó. A su lado, tanto Thalía como Annabeth siguieron su ejemplo, preparando sus respectivas lanza y espada para luchar. Suspiró Chaos, mirando a los tres jóvenes semidioses con una mirada exasperada en los rasgos esculpidos de Afrodita. Todos ustedes son tan jóvenes. No vine aquí para pelear, no es que pudiera, en cualquier caso, con mi fuerza actual. No, tendrán que cumplir con alguien más. Si mi momento fue el correcto, Chaos siguió apagado como el sonido de pasos que marchan creciendo en la distancia desde fuera del salón del trono. Y esa es mi señal, anunció el protegenoi, devolviéndole la atención de los semidioses. Tengo cosas que hacer, y no puedo perder más tiempo con gente como todos ustedes. Por eso lo tengo para mantenerlos ocupados. Perky gruñó. Parada. Gritó, corriendo hacia adelante con su espada. Chaos le dedicó una brillante sonrisa antes de explotar en una bola de luz. Cuando Perky finalmente pudo volverse y mirar, Chaos se había ido. ¿Qué fue eso? Annabeth preguntó, su voz temblorosa por el miedo y la confusión. El caos, el ser primordial, anunció Perky, volviéndose hacia ella y Thalía. No sé cómo lo ha hecho, pero ha vuelto de donde lo habían puesto y, bueno, su nombre explica lo que quiere. ¿Un protogenoi? Thalía preguntó con incredulidad. ¿Cómo se supone que vamos a detener eso? Perky miró hacia el suelo de mármol, suspirando. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Por ahora, vamos a... Perky fue interrumpido por los sonidos de los hombres que comenzaban a cantar. Los tres semidioses recordaron de repente por qué Chaos se había ido en primer lugar. El sonido de la marcha desde más allá de las puertas rotas de la sala del trono solo se hizo más fuerte, y cuando Perky, Thalía y Annabeth tomaron posiciones defensivas, el aire solo se puso más tenso. Los sonidos se hacían más fuertes y más cercanos, se podía ver la parte superior de sus cabezas subiendo las escaleras de piedra, y cuando comenzaron a despejar las escaleras, Perky hizo una mueca. La figura principal no era otra que el propio Cronos. Su pechera tenía una marca de quemadura oscura, pero por lo demás, parecía apartamento para luchar. Su expresión era oscura y enojada, y su espada, el Backbiter de Luke, que era la forma alternativa de Cronos Esquite, estaba lista en su mano.
Detrás de él había una multitud de hombres, armados con espadas y vestidos con armaduras. Perky comenzó a caminar hacia adelante para enfrentarlos a todos en la batalla, armándose de valor para pelear la buena batalla, cuando el brazo de Thalía se extendió frente a su pecho, impidiéndole el camino. La miró confundido. No, dijo Thalía en voz baja. Déjame hacer esto. Necesito ser yo quien pelee con él. Thalía, comenzó Perky, ese, no es Luke. No hay forma de saber si todavía está allí. Por favor, Perky, susurró Thalía. Necesito hacer esto. Si no lo intento una última vez, entonces me daré un cierre. Perky miró hacia atrás al verdadero ejército encabezado por un titán enojado y peligroso, antes de volverse hacia su novia. Él suspiró. Está bien, susurró en respuesta, dando un paso atrás. Adelante. Thalía le dio una pequeña sonrisa a Perky y comenzó a caminar hacia adelante para encontrarse con Cronos en la batalla. Mientras ella comenzaba a caminar, Perky sintió que su espada se calentaba. Lo miró, tratando de averiguar de dónde venía la extraña sensación. Cuando levantó la espada para mirar, juró que podía oír los susurros del ama. La hoja dorada no había cambiado, pero era como si la espada misma estuviera tratando de decirle algo. Thalía, espera. Perky dijo de repente. Tenía un conocimiento básico de lo que quería que hiciera. No estaba 100% seguro, pero era un sentimiento fuerte dentro de él, como si fuera algo que necesitaba hacer. Thalía se dio la vuelta, con una mirada expectante en su rostro. Aquí, dijo Perky, acercándose para entregarle su espada. Algo me dice que deberías usar esto. Thalía parpadeó un par de veces antes de tomar el arma, vacilante. ¿Estás seguro? Thalía preguntó. Sí, respondió Perky, asintiendo con la cabeza. Creo que eso es lo que está tratando de decirme. Muy bien entonces, Thalía extendió su lanza. Toma esto, no voy a dejar que estés indefenso en esta pelea. Perky aceptó agradecido el arma. Nunca he usado una lanza antes. Supongo que hay una primera vez para todo. Cualquier otra conversación fue interrumpida por un rugido simultáneo del grupo de enemigos reunidos. Los tres semidioses se volvieron para ver a sus futuros enemigos preparándose para luchar. Perseus Jackson. Gruñó Cronos. Enfréntame. Thalía colocó una mano reconfortante en el hombro de Perky y lo miró a los ojos por un momento antes de darse la vuelta, empuñando la espada en una mano mientras caminaba con confianza hacia el centro de la sala del trono. Seré tu oponente, Cronos, anunció Thalía, sosteniendo su espada lista. Cronos entrecerró los ojos. Tú, hija de Zeus, no eres mi rival. Thalía enarcó una ceja. ¿Qué, demasiado asustado? Cronos hizo girar a Backbiter antes de adoptar una postura. Muy bien, entonces, te mataré a ti, luego a él, y luego al resto de los olímpicos y su engendro antes de tomar mi legítimo trono en la cima del mundo. Los dos permanecieron en sus posiciones durante unos segundos antes de que Cronos se lanzara hacia adelante y la pelea comenzara en serio. Detrás de ellos, Perky y Annabeth se prepararon para luchar contra la horda de hombres que habían estado con Cronos. Contó casi 3 docenas de ellos. Cronos debe haber reunido a todas sus tropas en el Olimpo para esto, murmuró Perky. ¿Podemos llevarlos? Annabeth preguntó, empuñando su espada. Quiero decir, probablemente vas a tener que tirar mucho del peso. Perky sonrió mientras miraba a Annabeth. Oh, creo que estaremos bien. Solo protege mis costados. Caminando hacia adelante con Annabeth a su lado y un paso atrás, Perky hizo girar su nueva lanza un par de veces para acostumbrarse a la sensación. Cuando vio al grupo de hombres frente a él, no pudo evitar sorprenderse de lo similar que se sentía esta situación ahora. Ya fueran guardias atenienses, invasores dorios o piratas, Perky tenía mucha experiencia luchando contra grupos de enemigos. Los guerreros más cercanos a Perky se sorprendieron por su comportamiento confiado, pero de todos modos cargaron hacia adelante a medida que se acercaba. Perky simplemente preparó su lanza para el ataque. Sus enemigos no tenían idea de lo que les esperaba. Thalía gruñó mientras entrelazaba las espadas con Cronos una vez más. Instintivamente había entendido de lo que era capaz su nueva espada, había llegado fácilmente en el momento en que agarró la empuñadura, pero muchos de sus poderes fueron anulados por el propio Cronos. Después de todo, él era el Titán Lord of Time. Sin embargo, a favor de Thalía, funcionó en ambos sentidos. La espada negaba en gran medida el vasto conjunto de poderes del titán, dejándolo como un inmortal superpoderoso con milenios de experiencia y habilidad. Si Perky no le hubiera dado su espada, la pelea podría haber resultado muy diferente. Cronos parecía frustrado contra Thalía.
Ella no estaba al nivel de Perky en términos de habilidad de lucha con espadas, pero era más ágil, esquivando más de sus golpes y metiéndose los suyos en posiciones y ángulos extraños. Se necesitó mucha de su propia habilidad, y la de Luke Castellan, para mantenerse al día con ella. Aún así, no estaba acostumbrado a luchar con una espada largamente y Luke Castellan no era igual a Talia Grace. Solo su propia vasta biblioteca de conocimientos y habilidades lo mantuvo en la lucha. Talia sintió su ventaja y la presionó, yendo al ataque y lanzando combinaciones de cortes y estocadas. Muchos de ellos se deslizaron a través de la vacilante defensa de Cronos. Cronos simplemente retrocedió y se rió. Para sorpresa de Talia, ninguno de sus ataques, algunos de los cuales fueron bastante fuertes, hizo nada más que cortarle la ropa. La piel de Cronos estaba impecable, como si su espada no pudiera dañarla. Mi piel es invulnerable a tus ataques, se jactó Cronos, haciendo girar su espada. No hay nada que puedas hacer. Talia no respondió y, en cambio, miró fijamente el antebrazo izquierdo de Cronos. El titán frunció el ceño y miró hacia abajo también. De un corte en su antebrazo izquierdo, un rastro de icor dorado mezclado con sangre humana roja corrió a lo largo de su antebrazo y pasó por su mano, goteando en el piso de mármol. ¿Cómo? Cronos apenas logró pronunciar antes de que Talia reanudara sus ataques, continuando lloviendo tantos golpes como pudo. Todo lo que sabía era que su espada de alguna manera podía negar partes de lo que fuera que Cronos había hecho para obtener tal defensa, y era su única oportunidad de derrotar al titán. Luke. Talia gritó de repente, mirando directamente a los ojos de Cronos. El titán hizo todo lo posible por ignorarlo y concentrarse en aprovechar la relativa falta de atención de Talia, pero incluso con Talia suplicando al alma de su cuerpo anfitrión, seguía siendo una luchadora más que formidable, y Cronos tenía poca apertura contra ella para contraatacar. En cambio, eligió concentrarse en proteger su núcleo y su punto débil, dejando su periferia abierta al ataque. Luke, por favor. Talia suplicó. Sé que estás ahí. Luke Castellan está muerto. Gruñó Cronos. Soy todo lo que queda. Luke, vuelve, continuó Talia, ignorando al titán. Todavía hay una posibilidad de que regreses con nosotros. Cronos se burló. ¿Qué te hace pensar que él querría regresar? ¿Por qué querría regresar a tu pequeño y ruinoso campamento, donde los dioses lo dejaron olvidado mientras se pudre? Siguió sus duras palabras con un contraataque, y por unos momentos, pareció que Talia era la que estaba a la defensiva. No, respondió desafiante. Talia miró a Cronos. No creo que Luke quiera regresar al campamento mestizo. Algunas cosas no pueden volver a ser como antes, y esa es una de ellas. Pero no es demasiado tarde para otras cosas. Luke todavía puede ser un héroe, ayuda derrotemos a Cronos. Sé el héroe que siempre quisiste ser. Nunca. Gritó Cronos, atacando ferozmente. Nunca saldrás. ¿Qué? Talia susurró para sí misma, confundida. Cronos parecía luchar con su propio cuerpo. Su brazo izquierdo se negó a obedecer, balanceándose salvajemente para bloquear su libertad de movimiento con su brazo derecho. Parada. Gritó Cronos. Con un dejo de miedo, Talia detectó. Al darse cuenta, se abalanzó y lanzó otra ronda de ataques. El sudor cubría su piel y se sentía físicamente fatigada, pero sin embargo siguió adelante para tratar de derrotar a Cronos. Encuentra esto, tartamudeó Cronos, ¿o era Luke? ¡No! Gritó Cronos. Por favor, Talia. Luke de nuevo. Talia dio un paso atrás por un momento, asintiendo solemnemente. Cronos gritó cuando ambos brazos fueron arrancados de su posición. Su pecho estaba completamente expuesto y Cronos lo sabía. En ese momento, Cronos convocó el poder que le quedaba y recuperó el control de su brazo derecho. Con un lanzamiento rápido, arrojó a Backbiter hacia Talia antes de que perdiera el control una vez más. Esto es por Luke y todas las vidas que has destruido egoístamente, prometió Talia, antes de empujar su espada hacia adelante con ambas manos. Los ojos de Cronos se abrieron cuando la hoja pasó limpiamente a través de su pechera, a través de su carne y salió por el otro lado. Ella permaneció en esa posición durante unos segundos antes de apartar la mirada mientras sacaba la espada, arrojando la sangre mezclada de titán humano al suelo desde su espada. Pero, la maldición, susurró Cronos para sí mismo con incredulidad mientras se hundía en el suelo. El cuerpo de Luke se retorció por unos momentos como si estuviera conectado a una corriente eléctrica antes de finalmente quedarse quieto. Un humo, poco más que una brizna, flotó desde el cuerpo de Luke, antes de ser esparcido por un viento divino.
Fue como un grito que resonaba en la naturaleza, apenas escuchado y desaparecido antes de que pudiera entenderse. ¿Luke? Thalía dijo apresuradamente, arrodillándose en el suelo junto a su cabeza. Luke abrió los ojos y sonrió, aunque con una sonrisa sangrienta y poco convincente. Hola, Sparky, susurró. Su voz era baja y débil, como resultado de la herida de su pecho que derramaba cantidades masivas de sangre mezclada. Deja de hablar, murmuró Thalía. Voy a tratar de vendarlo. Luke extendió una mano para detener a la hija de Zeus, en su lugar se recostó y miró el techo adornado de la sala del trono olímpico. No tiene sentido, dijo con voz ronca. Voy a morir de todos modos. Thalía bajó las manos y se limitó a mirar a Luke. Lo siento, Thalía, dijo Luke en voz baja. Estaba tan asustado. Cometí tantos errores. No debería haber no, respondió Thalía. No tiene sentido hablar de eso ahora, no contigo así. ¿Me perdonas? ¿Puedes perdonarme? Thalía frunció los labios. No lo sé. No puedo perdonarte por todo lo que has hecho. Al final, tus acciones causaron mucha destrucción y dolor. Lo que hiciste antes y después de eso no significa que seas libre. De eso. Luke asintió con la cabeza en el suelo. Eso es lo que pensé. Desearía tener la oportunidad de redimirme, pero parece que eso no está en las cartas. Cerró los ojos durante unos segundos y Thalía pensó lo peor, pero los volvió a abrir inmediatamente después. Entonces, Perky. Thalía asintió. Sí, Perky. Luke desvió la mirada. Buena elección. No puedo pensar en nadie mejor. Sí, asintió Thalía, con la voz quebrada levemente, yo tampoco. La mano de Luke se deslizó en la de Thalía y se volvió para mirarla. No llores, Thalía. No te conviene. Hablar de lo que pudo haber sido es tan inútil como intentar cambiar el pasado. Sé. Unos momentos de silencio pasaron entre los dos mientras la respiración de Luke se hacía más superficial y tensa. Prométeme que después de todo esto, dijo Luke finalmente, su voz apenas audible, tú, me recordarás. Tú y Annabeth. Perky también. Recuerda el yo que era el héroe, no, esto. Thalía asintió en silencio y Luke sonrió por última vez mientras cerraba los ojos. Nunca los volvió a abrir. Perky balanceó la lanza en un gran movimiento de abanico, golpeando a varios enemigos contra el suelo. Otro cargó contra él con su espada por encima de su cabeza, y Perky se volvió silenciosamente para dejar que el hombre se empalara con la lanza de Perky. Sacando la lanza, Perky examinó el campo de batalla. Ninguno de los enemigos estaba ya de pie. Algunos estaban en el suelo, inconscientes. Muchos más estaban sangrando o muertos. Annabeth miró a su alrededor. Eso fue algo. Perky hizo una mueca. Sé que no estás acostumbrado a matar, pero esto es lo que tenemos que hacer ahora. Esto es una guerra. Annabeth suspiró. Lo sé. Es solo que, no es algo que pueda superar tan rápido. Perky asintió. Comprensible. Se volvió para encontrar a Thalía y la vio arrodillada junto a un cuerpo. En su corazón, sabía lo que había sucedido, y mientras caminaba, se preparó. Mientras se acercaba, encontró confirmadas sus sospechas. Luke Castellan estaba muerto y, con suerte, Cronos con él. Perky puso una mano en el hombro de Thalía mientras miraba la expresión pacífica de Luke. Ella no reaccionó. Un silbido lo sacó a ambos de su propio ensueño. Perky se volvió para ver de dónde venía el sonido y, mientras giraba, lo encontró rápidamente. La espada de Cronos, Backbiter, estaba incrustada en el trono del padre de Perky. La espada de doble filo había perforado el cuero del trono de Poseidón y una niebla dorada se estaba disipando. Para Perky, se veía mal, así que corrió hacia él y puso una mano en la empuñadura de Backbiter. ¡Ah! Perky gritó, soltándose rápidamente. La empuñadura estaba ardiendo, no podía agarrar la empuñadura de la espada, y mucho menos sacarla. Todo lo que pudo hacer fue retroceder y ver lo que sucedía. La niebla continuó emitiéndose hasta que el propio trono comenzó a perder su brillo. El cuero negro se arrugó y se rasgó. El metal de su base giratoria y pedestal se oxidó, lo que le dio al trono un aspecto ruinoso en general. Y luego el trono explotó. Perky fue echado hacia atrás por la fuerza de la explosión ya que estaba tan cerca, apenas reaccionando lo suficientemente rápido como para cubrirse los ojos y la cara. Cuando miró hacia atrás, vio con horror cómo donde había estado una vez el trono de su padre, todavía existía poco más que un cráter. Perky. Llamó una voz anciana desde la entrada del salón del trono.
El semidios en cuestión se dio la vuelta para ver a un anciano vestido con una armadura con un tridente cojeando en el piso de mármol, apenas dando unos pocos pasos antes de colapsar sobre sus pies. Perky, Talia y Annabeth se apresuraron a acercarse, sin saber quién era. A medida que se acercaba, el corazón de Perky se congeló. El anciano frente a ellos no era otro que el propio Poseidón, su padre. ¡Padre! Perky gritó. ¿Qué pasó? Poseidón exhaló, escupiendo icor dorado. Oceanus. Me tomó todo lo que tenía para derrotarlo, pero aún así se las arregló para darme un golpe. Poseidón se desabrochó y se quitó la coraza, revelando una desagradable herida en la parte delantera de su pecho. Oh, Dios mío, susurró Annabeth, al ver el alcance de la herida. Era profundo y ancho, sangrando incesantemente. No hay nada que se pueda hacer, murmuró Poseidón, apenas capaz de mantener la coherencia. Pero Oceanus se burló de mí cerca del final. Me dijo que el Olimpo era el premio real, así que vine aquí lo más rápido que pude. Acababa de llegar al Olimpo cuando sentí lo que quedaba de mi poder. Colapso. El olímpico miró más allá del hombro de Perky para ver el cráter en ruinas que solía ser su trono. Eso explica por qué. ¿Cómo podemos ayudarte? Preguntó Perky, inseguro de cómo curar al olímpico. Poseidón esbozó una sonrisa. Ya lo has hecho, Perky. Uno de mis deseos era verte de nuevo, y ahora lo he hecho. Eso es más de lo que podría haber pedido. No. No, comenzó a murmurar Perky, poniendo inútilmente sus manos en la herida para tratar de detener la hemorragia. Poseidón quitó suavemente las manos de su hijo y las sostuvo entre las suyas. Perky, dijo Poseidón seriamente, llamando la atención del semidios. Esto está bien. Es normal. Todos pierden a sus seres queridos en algún momento. Incluso nosotros, los inmortales, no somos una excepción a esa regla. Perky simplemente negó con la cabeza. Poseidón sonrió con tristeza. Ojalá pudiera haber sido un mejor padre. Mi mayor pesar fue haberte dejado a ti y a Sally solos. Debería haberme quedado, al diablo con los pactos. Tiró de Perky en un fuerte abrazo. Prométeme una cosa, Perky, susurró Poseidón en el oído de su hijo. Perky asintió. Prométeme que no te perderás. Que no caerás y lucharás contra todo lo que juraste defender. Prométeme que siempre serás el héroe. Perky tragó saliva. Te lo prometo, papá. Poseidón se inclinó hacia atrás y asintió para sí mismo, y con una mano, tomó su tridente y lo colocó en el de Perky. Esto es tuyo ahora, Perky, dijo Poseidón solemnemente. Con ello vienen las responsabilidades del mar. Debes asumir esas responsabilidades y asumirlas tanto en tiempos de paz como de dificultades. Perky asintió lentamente, su expresión angustiada. Eres mi heredero, mi sucesor. Pero lo más importante, Poseidón se acercó de nuevo, eres mi hijo. Y por eso, estaré siempre contento. Estoy orgulloso de haber sido tu padre. Poseidón aflojó el agarre y cerró los ojos. Te amo, Perky. Papá, no. Perky gritó cuando Poseidón cayó de espaldas sobre el suelo de mármol. Padre. Poseidón yacía inmóvil en el suelo de mármol de la sala del trono del Olimpo, con una pequeña sonrisa en el rostro. Perky gritó de frustración, ira y, sobre todo, de dolor. Casi se sentía demasiado, ¿cuánto tenía que perder antes de que las parcas tuvieran suficiente? ¿Por qué, incluso ahora, perdió a alguien? Perky ni siquiera había llegado a conocer a su padre tan bien como esperaba algún día, y ahora esa oportunidad se había ido para siempre. Gritó de nuevo. Annabeth se puso de pie, sin saber qué hacer. Talia se arrodilló junto a Perky y lo tomó en sus brazos. La meció en su abrazo, haciendo todo lo posible por consolarlo. Debes llevar esas responsabilidades. Eres mi heredero. Eres mi hijo. Te amo. Está bien llorar, susurró Talia. No es débil. Significa que te importaba. Perky dejó que todo fluyera a través de él, todas sus emociones, reprimidas y tumultuosas como estaban. No retuvo nada, optando en cambio por dejarlo salir todo. Gritó. Sollozó. Sus lágrimas fluyeron libremente. En su mente, sabía lo que tenía que hacer. Incluso mientras lloraba y buscaba el calor y el consuelo de Talia, agarró su tridente en su mano, apretando su agarre. Sabía lo que tenía que hacer. Y los brazos que lo rodeaban le recordaron que no tenía que hacerlo solo. Hoy, habían luchado. El enemigo había atacado e hicieron todo lo posible. Hubo victorias y derrotas. Mañana, Perky y Talia llevarían la lucha al enemigo. Iban a acabar con esto de una vez por todas. Fin del arco segundo.